tardes. ¿Cómo se encuentran? Licenciado. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias por las palabras a la señora decana, muchas gracias a Cristi, a la licenciada Cristi, muchas gracias al señor licenciado Mauro Constantino, muchas gracias a todo el equipo nombrado y por sobre todo a todas las personas que estamos presentes acá, porque hoy es el día último de esta formación donde vamos a tener la oportunidad de consultarnos, de compartir, ¿sí? Y en este primer tramo, como hicimos los 2 días anteriores, es un tramo donde podemos realizar aquellas preguntas o interrogantes que hayan quedado pendientes, ¿sí? Así que si quedó algo pendiente en ustedes que quisieran profundizar o preguntar, este es el momento, antes que comencemos con el tema del día. Yo tengo una pregunta, licenciado Núñez. A ver, uno va a ser la gente que va a pedir apoyo a esa instancia de manejo de emociones. Ahí vamos a trabajar con las personas que no necesariamente van a ser las que estén afectadas por el COVID, sino personas que están sufriendo el duelo, personas que están sintiendo esas presiones, resultados del estrés propios de la situación de duelo en general, entendida como la pérdida de tener tanto a familiares, pero también como caída de ideales, de activas, de salidas, de relaciones laborales. Entonces, uno es para el cuidado específico de personas que tienen COVID, y me parecía muy importante las observaciones que se hacían en cuanto a relajaciones, respiraciones y todo aquello, pero hay otra gente, eso ya va a tener su espacio para seguramente mayor atención, pero hay otra gente que tiene que tener, imagino, una otra forma de apoyo, aquellos que están sintiendo más presiones, emociones, ansiedades, como no están permitiendo ni siquiera valorarse, autovalorarse, ni siquiera poder tomar ciertas otras alternativas, están asustados, están cerrados, no con el problema, no cargando el problema del COVID, sino con también aquellos acompañantes, aquellas personas que están muy próximas a las personas que están padeciendo. Son diferentes tipos de tratamientos que deberíamos hacer respecto a estas técnicas que se pueden tener. Por ejemplo, en el caso de la respiración, se me quedó porque una de las formas que sabemos que permite la relajación inmediata y técnicas cortas de relajación, permite a personas que estén pasando por la situación no de COVID, sino ansiedades y problemas emocionales. Gracias. Bien. No, por favor, gracias a usted, señora. Sí, son diferentes tipos de intervención, obviamente. Si bien todas apuntan, la mayoría, a la reducción del estrés, ¿sí? El manejo de ansiedades, la integración de sentidos, como decíamos ayer con el ejemplo de los 2 tipos de respiración puntualmente, la sedante y la dinamizante, que es buena para reducir el estrés, pero no buena en este caso, justamente para invitar a una persona mediante el sostén emocional por línea telefónica a que la aplique, porque certeramente no sabemos si es una persona afectada o no de COVID al no estar junto a ella, ¿sí? En ese caso no es recomendable sugerir ese ejercicio, pero sí hay muchos ejercicios más. Hoy traje para que practiquemos un escaneo corporal en 6 minutos, ¿sí? Es un ejercicio puntual, práctico, lo pueden aplicar junto a cualquier persona, incluso una persona que está atravesando
por COVID, lo pueden aplicar en ustedes mismos, en ustedes mismas, pueden aplicarlo también e invitar que sea aplicado junto a las personas que acarrean con un nivel de preocupación, de ansiedades elevados por la situación que estamos atravesando. También aquellas personas que están en duelo, como nombraba usted, señora, recién, o aquellas personas que acompañan, sí, o son muy cercanas a las personas infectadas. Hay diversidad de técnicas. La especialidad sin igual en este caso es el mindfulness. Justamente por eso una de las técnicas que traje hoy es una técnica mindfulness, ¿sí? Para la reducción de ansiedades y del estrés. Y puntualmente esta técnica ayuda también a evitar caer en síntomas depresivos, ¿sí? Y la otra que vamos a practicar hoy a modo grupal es la que nombré ayer, que es la técnica de Cavey, el círculo activo vital integrador, que puede ser aplicado de manera individual o de manera grupal, hasta un máximo de 6 personas, porque tiene un límite de tiempo la aplicación también. Pero es una técnica que tiende a la reorganización emocional y la integración de los sentidos. O sea que esta técnica se puede aplicar, ¿sí?, a personas afectadas o no. Muchas gracias. No, por favor, a usted. Obviamente, sería bueno en algún momento, si ustedes así lo desearan, abrir un espacio de formación para enseñar únicamente diferentes tipos de técnicas, ¿sí? Algo específico tendría que ser, donde podamos enseñar técnicas y esas técnicas, en qué momento y junto a quién personas serían posibles ser aplicadas. ¿Alguna pregunta más? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una pequeña duda. Ayer hablábamos de estrés crónico. Y, digamos, cuando estamos intentando atender a una persona que ya está, digamos, en ese punto de estrés crónico y las técnicas de relajación ya no dan efecto, digamos. Si intentamos hacer una técnica de relajación y esa técnica ya no da el mismo efecto y la persona tiene más ansiedad después de hacer la técnica. Mira, en primer lugar, nunca vamos a saber si esa persona tiene un estrés cronificado o no, porque para averiguar eso tendríamos que acompañar a esa persona a lo largo de un tratamiento, ¿sí? Observar y relevar ciertas secuelas y escanear ciertas actitudes, conductas, ¿sí?, que ha tenido a lo largo del tiempo. Recordar que un estrés cronificado, estamos hablando de un estrés sostenido durante años. Nosotros, al estar interviniendo preventivamente en primera instancia y sobre todo mediante línea telefónica, eso certeramente no lo vamos a poder saber. Ahora, si supongamos, si aplicáramos este tipo de técnicas junto a una persona que padece estrés cronificado no específico, etcétera, etcétera, que son los DESNOS, no generaría mayor relevancia la aplicación de la técnica. O sea, no le brindaría muchos beneficios, pero sí ayudaría a que se focalice mínimamente. Dado que si la persona padece un estrés cronificado, ¿sí?, por el trauma, crisis o situación que sea que haya pasado, recordad que para que sea cronificado estamos hablando más de 3 años, ¿sí?, de 3 años en adelante, 3, 4, 5 años en adelante, que viene sosteniendo ese estrés postraumático, esa persona puntualmente lo que necesita es un tratamiento bastante profundo. Pero justamente como te dije al comienzo, para evaluar esa posibilidad, esa persona en primer término tiene que estar en tratamiento, ¿sí? Resumiendo, nosotros mediante la contención e intervención mediante línea telefónica nunca vamos
a poder realmente saber en concreto si esa persona padece estrés postraumático. Por una simple razón, porque no la vamos a estar viendo. Por el simple hecho de escuchar mediante línea telefónica su padecer, no podríamos llegar a esa conclusión nunca. Y en segundo punto, estamos interviniendo de manera preventiva. Justamente por eso les decía ayer, ustedes tienen que contar con otro dispositivo de derivación. Si ustedes, por lo que les dice la persona, presumieran algo más grave, esa persona tendría que ser derivada para que sea evaluada e invitada a algún tipo de entrevista pre-tratamiento. Muchas gracias, licenciado. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, Sí. tenemos una pregunta en el chat de Jacqueline que nos Sí, indica, por favor. ¿cuánto es el tiempo de acompañamiento en la línea telefónica con la persona? Mira, al respecto hay muchos puntos de vista. La realidad es que tampoco debemos sostener el divague de la persona, que nos esté contando cuestiones de su vida pasada o suposiciones de lo que podría suceder, ¿sí? Nuestra intervención tiene que ser muy concreta, ¿sí? Concreta, cognitiva y conductual en esta situación, dado que debemos tener una escucha activa, acompañar compasivamente, ¿sí? El diálogo, prestar atención, pero como les digo, tampoco permitir un divague para que la conversación no se convierta intervención. En realidad es una intervención, no es una conversación de nuestra parte, perdón, para que esa intervención no se convierta en un monólogo de la otra persona que nosotros tengamos que sostener. Tenemos que ser muy activos, muy activas, muy amables en acompañar y dirigir todo ese proceso también. Un buen tiempo estimado y saludable para ambas partes son 10 minutos, 15 minutos como mucho, ¿sí? Luego de eso ya estaríamos en una zona que no sería salutogénica, como justamente hablábamos ayer. Está bien, licenciado. También tenemos otra pregunta de Alison. Sí. Tiene la duda, ¿cuál sería la mejor técnica o respuesta que se le puede dar a una persona que acaba de perder a un familiar? Bueno, a ver, ni en ese caso ni en ningún caso estén buscando la mejor respuesta o la mejor técnica, porque lo que consideremos mejor nosotros quizás no lo sea para la otra persona, y en la mayoría de esas situaciones la persona no quiere tomar contacto con otra persona que no conoce en una situación tan íntima, ¿no? Como es la pérdida de un ser querido. Si ustedes tuvieran que tomar contacto mediante línea telefónica con una persona que acaba de perder un ser querido, simplemente tener una escucha activa, ¿sí? Simplemente escuchar. No estamos para emitir opinión, ni mucho menos en ese momento estamos para promover ni solicitar que realice ninguna técnica, porque está atravesando un momento doloroso, un momento de sufrimiento, un momento íntimo. Está comenzando un duelo que no es fácil hoy en día, porque recuerden que los cuerpos deben ser inmediatamente cremados, no se pueden realizar velorios, o sea, es una situación traumática importante. Justamente por eso, si tuviéramos que hablar de técnica, la única técnica es, si la persona quiere expresarse, oírla, pero nunca invadirla. Posteriormente, recuerden que ayer hablamos que, si bien no se sugieren, ¿sí?, que quienes intervienen desde la psicología de apoyo, psicología de la emergencia, realicen seguimientos, porque no podrían despegarse del caso de la situación, y después ustedes tienen que seguir asistiendo más casos y más situaciones. Como ustedes van a contar justamente con un equipo de seguimiento, esas personas sí pueden ir escaneando, relevando, con tiempos protocolarizados, cómo está
y se encuentra emocionalmente la persona, cómo está atravesando el duelo, y ya desde ese espacio sí quizás proponer o promover alguna rutina, alguna actividad mediante técnicas o técnicas concisamente por sí mismas. ¿Hay alguna otra pregunta? En el chat ya no tenemos preguntas, licenciado. Bien, gracias, Víctor. Bueno, entonces comencemos con la clase del día, ¿sí? Te voy a pedir que pases a la siguiente imagen. Bien, hoy lo que vamos a ver obviamente es la intervención telefónica, que es lo que quedó pendiente, y la técnica de post-intervención CAVI a continuación de esta. Y la intervención telefónica, yo siempre tomo el modelo Navarra. El modelo Navarra actualmente fue fortalecido, ¿sí? Y adaptado a la situación de COVID, porque desde mi punto de vista es de muy fácil aplicación, muy concreto, y es el que brinda los mejores resultados, ¿sí? Siguiente imagen, por favor. Bien, la intervención telefónica. Vamos a verlo, a observar esto por el lado de los inconvenientes y de las ventajas. Por el lado de los inconvenientes, obviamente tenemos un único canal, que es el oral y auditivo, y es así por vía telefónica. La ausencia de contacto ocular, lo que les comentaba recién, nosotros estamos para intervenir, no para evaluar, ni mucho menos observar, ¿sí? Porque tenemos ausencia de contacto ocular. Ausencia de comunicación no verbal, ¿sí? No podemos obtener una lectura corporal, gestual de la otra persona. No podemos observar las emociones, cómo atraviesan a esa persona. Recuerden esto siempre. En psicología, durante crisis y emergencias, muchas personas no pueden expresarse verbalmente. Y nosotros ahí tenemos que aplicar la observación conductual para observar de qué manera las emociones van atravesando a la persona, y esas emociones corporalmente que nos van expresando, ¿sí? Bueno, en este caso ya no es posible. O sea, esto es lo que tiene la intervención telefónica, va acotando muchas posibilidades. Y obviamente la ausencia de contacto físico. Las ventajas. Supera las barreras del espacio físico, la respuesta obviamente es inmediata, reduce los prejuicios. ¿A qué apunta con reduce los prejuicios? Recuerdan que ayer y antes de ayer estuvimos hablando puntualmente de los cambios de conducta, esos cambios de conducta, cómo se generan en la mente, ¿sí? Cómo la mente evalúa, reorganiza, interpreta todo el tiempo, e inconscientemente nosotros accionamos a partir de esa información. Recuerdan que les enseñé el ejercicio de los dos objetivos para poder salir de ese modelo que no nos beneficia en nada y posicionarnos y sostenernos en el modelo de trabajar sobre objetivos concretos hacia un objetivo concreto, ¿sí? Bueno, esta justamente intervención telefónica nos impide, ¿sí? De alguna manera, todo ese cúmulo de interpretaciones, pero sin embargo debemos estar atentos y atentas, porque como es un procedimiento de nuestra mente, va a aparecer. Justamente por eso nuestra escucha tiene que ser activa durante toda la intervención, ¿sí? Para no caer en estos prejuicios. Y obviamente se puede tomar notas. Esto es muy importante. Tienen que aprender a tomar notas de manera muy práctica, ¿sí? No estar anotando todo textualmente, renglón tras renglón, todo lo que me va diciendo, porque de esa manera corro el riesgo de disociarme de todo lo que me está diciendo, de perderme ese contenido, porque estoy pensando en escribir textualmente todo lo que me está diciendo. Esto no es análisis clínico en consultorio privado ni en consultorio clínico. Acá cada uno, cada una tiene que optar por su manera más práctica de tomar notas. Algunas personas
lo hacen mediante técnicas de círculos, ¿sí? Otras personas, la técnica del círculo la conocen, es hacer círculos en una hoja y dentro del círculo poner palabras claves que vaya expresando la persona. Y alrededor del círculo, como satélites alrededor del círculo, palabras que tengan relación directa al hecho, ¿sí? Que tomé nota por medio de una palabra clave. Son palabras satelitales, las que están fuera del círculo. Son de 3 a 5 palabras, más no. Ya con eso tenemos integrado un diálogo. Otras personas, ¿sí? Lo hacen en otro idioma, también van tomando nota en otro lenguaje. Otras personas lo hacen con palabras en su idioma abreviadas. Por eso les digo, esto es muy amplio, cada uno puede encontrar su manera. Pero en la intervención telefónica no intenten tomar nota textual de todo lo que están oyendo, porque literalmente se van a perder, ¿sí? Se van a perder porque ustedes están interviniendo de un modo que no es común, mediante línea telefónica, en una situación crítica, y recuerden que siempre nuestra intervención tiende a integrar los sentidos y reorganizar emociones. Por eso debemos estar atentos y atentas a lo que dice la persona. Siguiente imagen, por favor. Bueno, la intervención telefónica consta obviamente de varios pasos, ¿no? El principal es el saludo, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo estos días también, la presentación, informarnos, en este caso informarnos, como dice en el cuadro, verificando la identidad de la persona, ¿sí? Debemos concretar la demanda y establecer el objetivo mediante un diálogo que vamos a ir proponiendo. Recuerden siempre que vamos a utilizar el lenguaje cognitivo, ¿sí? Las preguntas van a ser a modo cómo, quién, cuándo, dónde, qué, para obtener respuestas puntuales y de esa manera motivar a la persona que se reorganice emocionalmente y focalice en el momento. Mediante el lenguaje cognitivo vamos a recoger el motivo de la llamada, la escucha activa, ¿sí? Vamos a respetar los silencios de la persona. Es muy importante comenzar, ¿sí? A quien le cueste, el manejo de las ansiedades propias. Se van a explorar otras áreas, etcétera, etcétera. Y no vamos a realizar ningún tipo de intervención hasta clarificar el motivo de la llamada. Justamente por eso tenemos que alentar y motivar a la persona a que pueda expresarse desde lo emocional, que pueda primero clarificar y expresar emocionalmente qué es lo que le sucede, ¿sí? Para que nosotros podamos obtener el motivo de la llamada. Si no tenemos en claro eso, no podemos comenzar a proponerle nada a la persona. Y recuerden que desde esta especialidad son propuestas. Obviamente este modelo Navarra es un modelo adaptado desde la psicología de la emergencia. Entonces tenemos que proponer propuestas, actividades, etcétera, etcétera. Que eso vamos a ver cómo se generan justamente en el otro tema del día, que es la técnica de Kavi, ¿sí? Siguiente imagen, por favor. La intervención telefónica en sí requiere de un motivo de la llamada, ¿sí? De nuestra parte, la atención inmediata. Ahí nosotros vamos a... Recuerden que no estamos para buscar un diagnóstico, pero de acuerdo a lo que oigamos, podemos evaluar si se trata de una crisis suicida, de una atención sanitaria, ¿sí? Acompañar a que haga una ventilación emocional mediante nuestra escucha activa, ¿sí? Tengamos de nuevo en cuenta esto: si sucediera alguna situación grave como que exprese, que intenta quitarse la vida o agredirse a sí mismo, a sí misma, escuchan sonidos que rompe, destroza algo. Esto también lo hemos hablado ayer. Ustedes deben contar en su equipo con enlaces. ¿Qué son los enlaces?
es una persona, puede ser un coordinador o una coordinadora, a quien ustedes van a informar de esta situación, y es así, esa persona a modo de enlace va a contactar al personal policial o a las brigadas profesionales, como les comenté que hay acá, que trabajan en el ámbito policial, que es la psicóloga policial, el médico policial, la trabajadora social policial, que van inmediatamente al domicilio de la persona. Tienen que tener en cuenta, en lo posible, cuando pidan los datos, de tratar de obtener el domicilio de la persona por cualquier circunstancia que se pueda generar. Igualmente eso se puede averiguar mediante la línea telefónica que ustedes están recibiendo, ¿sí? Pero son todas cuestiones ya que tienen que tener en cuenta con respecto a lo legal. Toda intervención en situación de crisis, desde la psicología de la emergencia, desde el lugar preventivo, siempre debemos realizarla y llevarla adelante con un respaldo legal. En este caso, por ejemplo, en mi país, en nuestros lugares, siempre los fiscales están al tanto de lo que estamos realizando nosotros, porque ellos, digamos, son los que coordinan las áreas legales. Si sucediera algo, se informa inmediatamente al fiscal y el fiscal inmediatamente solicita lo necesario para comenzar a actuar en la situación, ¿sí? Esto debe ser exactamente lo mismo allá. No sé si ustedes en Bolivia directamente actúan junto a los fiscales, esa parte legal la desconozco, pero tienen que estar al tanto de eso para poder dar voz de alarma ante una situación que ustedes ya oigan, porque no pueden hacer más que oírla, pero oigan por fuera del contexto esperado o saludable, ¿sí? En el motivo de las llamadas también van a evaluar cuando no requieren atención inmediata. Esto está directamente relacionado al triage psicológico que vimos ayer. Recuerdan P1, P2, P3. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Ustedes, mediante el llamado y el diálogo cognitivo que van a ir manteniendo y las respuestas que reciban, lo que van a observar es si requiere una atención inmediata o si no la requiere. Bueno, acá un poco lo que les decía, ¿sí? La información al coordinador, a la coordinadora, si requiere de una atención inmediata, ¿sí? Y comenzar a realizar la contención por medio de los primeros auxilios psicológicos y emocionales. Si no requiere de una atención inmediata, como dice el cuadrito verde a la derecha, orientan hacia la persona, ¿sí? Al encuentro con un recurso específico. Recuerden que estuvimos hablando estos 2 días continuamente de recursos, ¿sí? Los recursos son personales, afectivos, institucionales, laborales, también familiares, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que comenzar a escanear junto a la persona con qué recurso cuenta en ese momento, ¿sí? Quizás no tenga un recurso laboral, pero tenga el recurso afectivo y familiar que pueden ayudarlo o ayudarla a sostenerse económicamente durante el confinamiento, más allá de la situación de tristeza, angustia que plantee la persona. Tienen que centrar, ¿sí? Tienen que focalizar ustedes en ayudar a que la persona reconozca el recurso. No se lo tienen que brindar ustedes directamente. Por ejemplo, ustedes no tienen que decirle a la persona, yo observo que vos contás con tal recurso. En primera instancia tienen que animar a que la persona descubra que cuenta con ese recurso. Si ustedes ven que la persona por sí misma no logra descubrir el recurso, bueno, la van animando para que junto a ustedes lo descubran. Ahí es donde comienzan a intervenir ustedes. Y en última instancia, si la persona no se da cuenta, se lo pueden nombrar. Si ustedes al nombrarle el recurso con que ella cuenta y no puede observar, notan que toma contacto con ese recurso, ahí es misión cumplida, ¿sí? Si no, pueden extender un poco más el llamado de esa entrevista telefónica hasta que la persona logre el contacto con el recurso. Pero este es en el caso, obviamente, que no requiere atención inmediata porque ustedes ya tienen el tiempo y además la seguridad
de que esa persona no está atravesando una situación crítica profunda, ¿sí? Bien, podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. La intervención telefónica, algo importantísimo, el uso del lenguaje. Recuerdan que ayer hablamos que el trato debe ser ¿cómo? Firme y respetuoso. Que implique firme no quiere decir que se levante la voz, ni mucho menos. Simplemente que nuestra voz sea entonada, pareja y audible para la otra persona y con mucho respeto, obviamente, con mucho respeto por lo que voy a oír, por lo que me va a expresar, ¿sí? Porque es algo muy personal que está atravesando en ese momento. Bueno, acá dice mayor cortesía y educación, que es sinónimo de lo que acabo de decir, ¿sí? Y cuidar mucho las palabras, ¿sí? Dado que como no las podemos modular con gestos, no podemos acompañar, ¿sí? Esas palabras con nuestra gesticulación facial, con nuestro lenguaje corporal, debemos seleccionar muy bien las palabras y ser muy atentos y muy atentas con esas palabras. Y si en algún momento no tienen palabra para expresar, simplemente hacen un silencio o siguen invitando a que la persona permanezca relatando, ¿sí? Siempre mediante el lenguaje cognitivo. Recuerden cómo, quién, cuándo, dónde y qué. Usar el nombre de la persona durante la conversación. Siempre es bueno si la persona se llama Juan, cada vez que nos referimos o queremos expresarle algo, solicitarle algo, nombrarlo por su nombre. Que pueda oír Juan su nombre en la voz de ustedes. Y siempre tratarlos de usted, por varias razones. Hay muchas personas que no les gustan ser tuteadas, ¿sí? Y también en estas circunstancias el trato de usted acompaña y ayuda a la persona a sentirse tratada. Recuerden que como estamos trabajando desde una línea telefónica y la persona no nos puede ver, la persona también puede inferir o imaginar cualquier situación con respecto a nosotros, ¿sí? Incluso si ustedes, que por lo que veo son personas muy jóvenes, pueden hasta interpretar que no fueran las personas adecuadas, ¿sí? Para estar sosteniéndolas en ese momento a él o a ella. Justamente por eso el trato de usted no va a generar distancia, en este caso no es lo que buscamos, sino que nos va a generar un marco donde nos vamos a poder mover libremente, tanto nosotros, nosotras, como las personas intervenidas. El uso del paralenguaje. Bueno, un poco lo que decía al comienzo, el volumen debe ser suave, ¿sí? Debemos, o sea, suave a nivel audible, no volumen bajo. No el volumen bajo que no pueda oírme. Suave significa no muy fuerte ni no muy bajo. Un volumen medio que me pueda oír bien cuando queremos que tome nota de algo que le estamos expresando y queremos que eso se le plante en la cabeza porque es un recurso positivo. Ahí podemos marcar esa palabra o esa frase con un tono más alto. La entonación. Las mismas palabras con diferente tono cambian el significado, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado con la entonación. Debe haber fluidez y debe haber velocidad. Fluida, pero no demasiado rápida, ¿sí? Ahí especifica que un poco más lento que cara a cara, obviamente, porque si las personas están atravesando una situación difícil, crítica y aceptan el contacto con ustedes o piden el contacto con ustedes, al no estar observándolos, observándolas, le va a costar introducir ciertos conceptos y ciertos aspectos que le queremos transmitir. Entonces, es ahí donde debemos bajar la velocidad, entonar con un tono de voz audible, ¿sí? Y remarcar esas palabras o frases que queremos que queden en la persona. Sonreír, ¿sí? Sonreír significa, y esto ya es a modo muy personal,
e incluso pueden practicarlo literalmente, de qué manera van a sonreír mediante la llamada telefónica, para que la otra persona pueda percibir esa sonrisa de ustedes como un punto de anclaje, un lugar donde se sientan reconfortados, reconfortadas, ¿sí? La sonrisa no debe ser una carcajada, obviamente. Tiene que ser una sonrisa que acompañe, ¿sí? Bueno, la claridad, no acercarse demasiado el micrófono o el teléfono a la boca, obviamente. Y el tiempo de habla, una de las preguntas de hoy, mínimo, un tiempo de habla mínimo, estamos hablando de 10 minutos con un máximo de 15 minutos, no más que ese tiempo. Siguiente imagen, por favor. La intervención telefónica. Bien, escucha activa, no interrumpir el diálogo de la otra persona, lo que nos esté expresando. Debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosas con el intercambio de los turnos durante la conversación, para no superponernos a la otra persona, para no interrumpir, no solamente no interrumpir lo que nos está diciendo, no interrumpir la idea de lo que nos está expresando. Siempre cuando termine de hablar, debemos dar 3 segundos más, ¿sí? Al menos, para sugerirle a la otra persona con ese silencio si quiere expresar algo más o no. Pasados esos 3 segundos, si no emite otra palabra, bueno, ahí sí, comienzo yo. Validar emociones y sentimientos. Vieron que ayer yo les dije que se anoten en el papelito, que hoy lo vamos a ver en la técnica de Cavi, la frase: agradezco y reconozco de vos, y ahí agregamos, podemos agradecer y reconocer en la persona, justamente. Esa es una manera muy práctica de validar las emociones y los sentimientos. Vuelvo a la sugerencia: tengan un cuadernito, una hoja con todos estos tips anotados, ¿sí? De apoyo emocional, de validación, las técnicas que pueden compartir vía telefónica con la persona, cuál es el lenguaje cognitivo en su modo de pregunta. Tengan todo esto anotadito. La otra persona obviamente no lo va a saber, y para ustedes va a ser una guía a lo largo de toda esa conversación. No emitir juicios de valor, nunca, no estamos para eso. No tomar parte en los conflictos, jamás, ¿sí? Nosotros somos neutrales, somos una voz que acompaña en ese momento. No mostrarse falsamente optimista. Ayer hablamos, y antes de ayer, bastante de esto, esta falsa positividad, ¿sí? Yo digo que esto es, la llamo positivismo de Facebook. Vieron que uno entra al Facebook o a las redes sociales y todo el mundo amanece y expresa que el sol me abraza, dormí con la luna, soy un ser angelado porque vi la nube blanca y eso mejorará mi vida. Bueno, acá estas cosas no. Esto es ciencia. Nosotros somos parte de una ciencia. Esta ciencia se llama psicología. Nuestra ciencia tiene conceptos base científica, y eso es lo que debemos valorar en lo personal, justamente para trabajar junto a las personas. Entonces, no nos vamos a mostrar falsamente optimistas. La realidad es la que se está atravesando. Sí podemos mostrar, obviamente, los aspectos positivos. Una sugerencia: háganlo siempre mediante recursos, ¿sí? Para que no quede solo en una palabra. Si lo hacen mediante un recurso, la persona, ya cuando no esté en contacto con ustedes, le va a quedar la palabra y la posibilidad de llevar esa palabra, generarla en un recurso o ubicarla en un recurso. Y esa es una manera activa, ¿sí? Cognitiva y con base científica, como les decía que es nuestra ciencia, que le va a dar un aporte muy importante a esa persona. Justamente mediante ese aporte, la persona es como va a sentir que termina esa conversación junto a ustedes y se retira con un contenido. Y esa es la idea, justamente, del soporte y la intervención mediante la línea telefónica. No dar consejos. No estamos para dar consejos. No somos parte de un horóscopo. No tenemos que dar consejos. Tenemos un rol puntual. Recuerden que ayer hablamos de la postura deontológica. Nosotros
estamos trabajando con ética y conciencia en ese momento, ¿sí? Y no alimentar delirios o alucinaciones. Y yo a esto agrego, sí, en relación a no mostrarnos falsamente optimistas, no generar, ¿sí? No generar expectativas que no sabemos si van a ser posibles o no. Cuando les digan, y esto seguramente en 2 meses va a terminar, va a volver todo a la normalidad, si les dicen eso, nosotros no estamos para decirles, no, eso no va a ser así, las cosas van a ser diferentes, ¿sí? Ni estamos mucho menos para decirles, sí, seguramente sí, todo va a cambiar. No estamos para eso, simplemente una respuesta concreta, yo no lo sé. Ni siquiera le van a decir, usted tampoco lo sabe. No, yo no lo sé. No tengo respuesta sobre eso. Es una respuesta concreta y realista. ¿Sí? Esa es la línea de trabajo. Siguiente imagen, por favor. Los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo encajan en todo esto? Mediante la escucha. Recuerden la definición de primeros auxilios psicológicos que vimos, ¿sí? Fue lo primero que vimos en la primera clase. ¿Cuál es la finalidad de los auxilios psicológicos? Acompañar a que la persona, ¿sí? Tome contacto con la situación que vive y de esa manera pueda atravesar la situación por más dolorosa que sea y así continuar con su guión de vida. Bien. En este caso es lo mismo, mediante los primeros auxilios psicológicos, sí, vamos a estar trabajando la escucha, facilitar la expresión verbal mediante el relato, en eso lo vamos a acompañar a las personas, facilitar la expresión de emociones, eso es la ventilación, normalizar las reacciones y resignificar. Hoy vamos a hacer un ejercicio también que es la nominalización emocional. ¿Sí? La nominalización emocional, que es un aspecto muy importante cuando la persona no puede expresar su emoción. Muchas veces creen que están expresando lo que sienten, pero en realidad están diciendo cómo lo piensan. Nosotros tenemos que acompañar, y mediante línea telefónica es ideal, porque solo estamos oyendo, escuchando, a que lo pueda hacer desde lo emocional, ¿sí? Y de esa manera, obviamente, va a resignificar todo lo que está viviendo, que seguramente al comienzo de la conversación lo siente de una manera, y esperemos que al final de la conversación junto a ustedes ya lo resignifique y pueda observar esos recursos posibles con los cuales puede seguir adelante, como les decía hace unos segundos, con su guión de vida. Siguiente imagen. ¿Vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Ustedes cualquier cosa me responden por el chat, ¿sí? Bueno, la actuación básica. 5 pasitos. La compenetración, ¿sí? Ahí demostramos el interés, el entendimiento, ahí generamos la empatía. La evaluación de la situación, mediante la escucha del relato, conocer el motivo de consulta y comprender la visión que tiene la persona de los hechos. La evaluación de síntomas físicos, cognitivos y conductuales, ¿sí? Evaluación, y acá una aclaración, no es la palabra más feliz, en este caso evaluación, nosotros no debemos hacerlo desde un lugar diagnóstico, ¿sí? Sino a modo observación, y en este caso puntualmente a modo escucha. ¿De qué manera? Y si, lo que les decía hace unos minutos atrás con respecto a una imagen. Si yo estoy hablando con la persona y oigo que la persona me dice me quiero matar, me quiero morir, y a continuación oigo que rompe algo o se rompe algo, ahí yo ya estoy oyendo, estoy evaluando que está pasando algo más allá de lo esperado y mucho más allá de lo saludable. Y es ahí cuando informo a mi coordinador y coordinadora, y como enlace ellos van a tener que informar, ¿sí?, al medio accesible para que se acerque a esa persona. Devolver el control de la situación a la persona. ¿Esto cómo se logra? Justamente acompañando a que la persona
pueda ubicar sus recursos posibles en ese momento, en esa situación. La valoración de recursos, identificar los puntos favorables para que esa persona pueda sobrellevar la situación, establecer la rutina, ¿sí? Para la vida habitual, ordinaria de la persona, y brindar la posibilidad de apoyo social o gubernamental. Dentro de ese recursero, esto lo expresamos antes de ayer, ustedes tienen que tener teléfonos y domicilios, ¿sí? De los medios gubernamentales o las organizaciones no gubernamentales que estén brindando servicios ahora durante la pandemia. Obviamente, ustedes deben, ¿sí? Deben constatar que esas organizaciones o esas áreas gubernamentales estén brindando el servicio. No pueden darle una información que después la persona intente contactarse y no pueda. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿sí? Si la persona percibe que comienza a tener síntomas de COVID, llama automáticamente por teléfono al número 148 y ahí comienzan desde el Ministerio de Salud y otros ámbitos a orientarlo y ahí se comienza a evaluar si se acerca un equipo al domicilio. Ese es un teléfono concreto y que está funcionando. Ustedes tienen que tener ese tipo de teléfonos y ese tipo de contactos para ofrecérselos a la persona, más allá que esté atravesando no el síntoma, quizás no lo esté atravesando, pero a modo de prevención primaria, a modo de información, ustedes se lo ofrecen, ¿sí? La persona toma nota y esa persona ya cuenta con un recurso o varios recursos que ustedes le ofrecieron. O sea que, ¿qué va a sentir la persona cuando termina la conversación con ustedes? Que cuenta con recursos, que se retira de esta conversación con un contenido concreto, ¿sí? Que hubo una respuesta a su demanda. Desarrollo de un plan, ¿sí? Con las personas afectadas. Soluciones a sus necesidades inmediatas. Bueno, esto justamente tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahora. Fortalecer e identificar recursos. Potenciar sus recursos y estrategias de afrontamiento. Generar habilidades alternativas. Mente plena, regulación emocional, tolerancia al malestar. Acá lo que pueden ofrecerles, ¿sí? Es los ejercicios que yo les estoy explicando desde el lunes. Uno es el ejercicio de los 2 objetivos, ayer fue el ejercicio de los 2 modos de respiración, el sedante y el dinamizante. Recuerden que en este caso en línea telefónica no debe ofrecerse. Y hoy vamos a ver el ejercicio mindfulness, ¿sí? El escaneo corporal, mindfulness en 6, y también la nominalización de las emociones. Son técnicas, ejercicios que ustedes pueden manejar a través de la línea telefónica, pueden guiarlos a lo largo de la llamada o simplemente comentárselos y explicarles cómo se aplican para que esa persona también cuente con ese recurso. Dar pautas si se consideran necesarias, ¿sí? No estén dando pautas si no son pedidas, si no hay una solicitud de por medio, porque eso embrolla, satura, ¿sí? El contacto. Si ustedes ven que es procedente, lo hacen. No es necesario que en cada llamado tengan que estar aplicando todo, ubicar recursos, darle ejercicios, pasarle los teléfonos de los recurseros, ¿sí? Hay 1 o 2 cosas esenciales. La información sí se la tienen que dar. El resto de las cosas, ustedes mediante la conversación van a ir percibiendo, notando cuál va a ser necesaria y quizás cuál no en ese momento. La persona va a tener la libertad, la total libertad, si siente que necesita un nuevo contacto junto a ustedes, de poder llamarlas nuevamente. Es por esto que no deben saturar a la persona, porque cada persona tiene sus tiempos también, y eso debemos respetarlo. Siguiente imagen. Competencias personales del psicólogo, de la psicóloga en la atención telefónica. Poseer capacidad de escucha, paciencia, ¿sí? Generar confianza
para que haya feedback, para que haya ida y vuelta. Presentarnos accesibles, no juzgar, tener y demostrar amabilidad y compromiso y empatía hacia la persona, respeto, tolerancia y mediante todo esto recoger información. Hace un ratito yo les hablaba que es muy importante sí que tengan técnicas para ir tomando nota de lo que oyen que les llama la atención, ¿sí? Y de esa manera obtener información. No es necesario que le estén preguntando todo durante toda la conversación a la persona, en el afán de recoger información y tener datos. Hay cosas básicas, los datos personales, un teléfono. Yo no sé si ustedes van a estar frente a una computadora observando desde qué línea telefónica está llamando esa persona. Si no fuera así, amablemente les piden un teléfono, también pueden solicitarles un teléfono alternativo, si el teléfono es fijo o es un teléfono celular, ¿sí? Los nombres, únicamente el nombre de pila de las personas con quien está viviendo, en qué barrio de ciudad vive, si por favor les puede dar el domicilio, porque ustedes tienen que llevar un registro de atención. De esa manera, a lo largo de la conversación, de no más de 10 minutos, 15 minutos si fuera algo grave y necesita mantenerlo más tiempo, ustedes van a obtener toda esa información, ¿sí? Recuerden que quizás, yo no sé cuántas horas estarán trabajando ustedes, pero supongamos que sean turnos de 4 horas, que es lo normal en estas circunstancias. Quizás reciban un promedio de 5 a 6 llamados por hora, multipliquen eso por 4, ¿sí? Van a tener entre 20, 25, 26 llamados en una hora, y son 20 a 25 a 26 crisis personales que ustedes van a estar tomando contacto. Justamente por eso tienen que estar muy atentos y muy atentas en el nivel de tolerancia de ustedes y no estar trabajando con sobreexigencia, porque si lo hacen con sobreexigencia, ahí ya el estrés se va a estar plantando en ustedes. Y no queremos que padezcan ni estrés agudo, ni estrés postraumático, ni mucho menos que eso con el paso del tiempo repercuta y sin que se den cuenta, lo cual no es posible cuando estamos atravesando el estrés postraumático cronificado, aún más ustedes que ya tienen toda la información, termine siendo un gran problema en la salud, ¿sí? Entonces, mucha atención a los límites esperables y tolerables en cada uno y en cada una. Siguiente imagen. Objetivos y estrategias. Como objetivos, el apoyo, la escucha y la orientación, ¿sí? La evaluación de la situación, facilitar la integración del suceso, que pueda ventilar las emociones ventilar emocionalmente la persona, todas sus emociones, valga la redundancia, ¿sí? Devolver el control, orientar a la acción. Esto es mediante la identificación de recursos. Devolver el control implica, mire, usted acaba de nombrar esos recursos, que los está aplicando, sería bueno, ya que le dan resultados esos recursos, que siga adelante con los mismos. De esa manera están alentando a la acción a la persona. Promocionar autonomía, planes de futuro inmediato. Recuerdan que ayer vimos en una imagen que la autonomía no significa que la persona quede empoderada en que yo puedo, porque quizás puede desde la mente, pero desde el cuerpo no, en ese momento, o siente que tiene que hacer algo para estar bien, y quizás sea un momento en el cual tenga que priorizar el descanso emocional, mental, corporal. La persona no lo sabemos, porque vamos a estar hablando mediante línea telefónica sin poder observar. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a promocionar la autonomía a la persona? Proponiéndole una planificación, de acuerdo a lo que vayan oyendo, mediante la escucha activa, junto a la persona en esa conversación. Ustedes le pueden hacer una devolución de, por ejemplo, mire, si usted está trabajando 2 veces por semana, está en contacto con sus afectos porque viven juntos, no altere, esos son recursos positivos, obviamente, no altere sus horarios,
por más que esté viviendo en confinamiento en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Si todos los días usted se levantaba a las 6, 7 de la mañana para desayunar y después trabajar, sígalo haciendo todos los días, aunque esté trabajando dentro de su hogar, ¿sí? Y pudiera levantarse 2 horas más tarde. Sígalo haciendo dentro de su hogar, aunque no esté trabajando, porque eso va a apoyar a mantenerse saludablemente estable. Si todos los días su cuerpo ingiere alimento a las 6, sígalo haciendo a las 6. En todo caso, si no tiene otra actividad para hacer después, lea un libro, si tiene un jardín o un balcón, atienda sus plantas, escuche música tomando un poco de aire fresco desde la ventana, etc. Ustedes van a ver que surge en esa conversación que puedan invitar a que la persona lo utilice como recurso para promocionar su autonomía, ¿sí? En eso tienen que ser, sentirse muy aptas y flexibles ustedes para integrar toda esa información y hacer ese tipo de evolución. Y bueno, y van a estar trabajando con la lista que está en la derecha: la empatía, la escucha activa, el hacer preguntas, resumir, clarificar, la paráfrasis, el dirigir, el informar, normalizar, resignificar, reforzar y distraer si es necesario. ¿A qué nos referimos con distraer? Y en muchos de estos casos, si la persona está anclada en un pensamiento negativo, no es que le voy a hablar de cualquier cosa para que se distraiga, ¿sí? Ahí es justamente donde le voy a hacer notar que posee recursos positivos también en esa situación, para oír yo si la persona mediante su devolución los identifica. Si no los identifica, comienzo a acompañar ese proceso para que pueda identificarlos, ¿sí? ¿No? Siguiente imagen. Estrategias. La empatía. Tu lógica o la lógica del protocolo no es la de la persona afectada, o sea, no forzar a la persona que tenga que hacer lo que yo espero que haga o diga lo que yo quiero escuchar, porque esa es mi lógica, ¿sí? Pero quizás no la lógica ni las posibilidades de la persona. Justamente por eso debemos aceptar sin prejuzgar. Comprender la visión de la situación de la persona afectada puede facilitar la intervención, siempre. Empatizar no significa estar de acuerdo con él o con ella, pero sí mostrar respeto y no dejar que nuestra biografía afecte a la intervención. ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero quedar bien con la persona. Si la persona me dice, el mundo es horrible por lo que está atravesando, sí, tenés razón, el mundo es horrible, yo no estoy para decirle eso. Tampoco estoy para contradecirla, pero en toda esa frase puedo rescatar, ¿sí?, lo que es saludable. No estamos hablando de lo que es positivo o generar algo positivo a partir de lo negativo, sino lo que es saludable. El mundo es horrible por la pandemia que estamos atravesando. Además de tu opinión, también hay algunas naciones que ya parecen haber descubierto la vacuna, así que estamos atentos a eso. Entonces ahí reforzamos lo negativo con algo positivo. No le estamos diciendo, no es horrible el mundo, simplemente que en toda esa horribilidad que está expresando, ¿sí?, hay factores saludables, como por ejemplo el que acabo de decir. Hay países que ya están experimentando con la vacuna y están dando resultados positivos. La empatía, no solo sentirla, sino transmitirla, mostrarnos interesadas por el Estado y dispuestas a ayudar en lo que a la persona le importa, y no solo en lo que nos importa a nosotros, a nosotras, o lo que nos pudiera importar en su situación, ¿sí? Ponerse en el lugar de otro no significa reemplazar a la persona, ¿sí? Simplemente ser empáticos y empáticas. Siguiente imagen, por favor. Estrategias de escucha activa. Escuchar, ¿sí?, eso es voluntario, y oír es involuntario. Escuchar es una postura. Oír, oímos todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a modular mediante la asistencia telefónica en línea.
La escucha activa es voluntaria e intencionada. La escucha integral, ¿sí?, es mediante un mensaje, la información, ¿qué dice? Los sentimientos, la emoción, cómo se siente, las necesidades, la función, ¿qué quiere? Todo eso me tengo que ir parlamentando yo en mi cabeza y a partir de ahí generar el lenguaje cognitivo para introducirme en estos temas. Recuerden cómo, quién, cuándo, dónde, qué. ¿Sí? Fíjense que acá las 3 preguntas están pautadas en el lenguaje cognitivo, con el qué y con el cómo. Escuchar para comprender no es lo mismo que escuchar para responder. Nosotros, nosotras, no estamos escuchando para responder a la persona, sino todo lo contrario, para comprender y recuerden, acompañar, acompasar la situación que están exponiendo, atraviesan. Siguiente imagen. Estrategias de escucha activa. Punto 2. El nivel verbal protagonista en la atención telefónica. Desde la repetición, devolución literal de lo dicho por otra persona para no perder el hilo de la conversación. ¿Para qué sirve esto? Para centrar a la persona en el contenido del mensaje, ¿sí? Ejemplo, llevo días sin saber nada de ella. Entonces yo ahí le puedo decir, no sabe nada de ella desde hace días. Eso es, la he llamado y no me contesta el teléfono. Es una manera, ¿sí? Es una manera de devolver literalmente lo mismo con las mismas palabras, el mismo ritmo, el mismo sentido, para que esta persona, ¿sí?, focalice en el hecho de lo que expresa. Señalar una incongruencia en el discurso. He llamado a mi hermana y me ha dicho que mi hermano quiere salir a la calle. Ahí ustedes pueden decir, tu hermano. ¡Ay, no! Perdona, mi padre. ¿Sí? Esa es otra manera, es otra técnica para hacer esas devoluciones literales a la persona y que la persona pueda ir, oír en nuestra propia voz lo que expresó ella, ¿sí? En este caso, corregirse. El hecho de que pueda corregirse la persona nos brinda, nos da la información a nosotros que está focalizada, ¿sí?, en la conversación. Si la persona está focalizada en la conversación, ¿qué obtenemos nosotros como información? Que esta persona no se encuentra disociada. Siguiente imagen. Estrategias. Hacer preguntas. Preguntas cerradas. ¿Sí? Focalizar un tema, obtener información concreta, redirigir si se va por las ramas, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, no debemos sostener ese diálogo que divaga en las personas. Facilitar el contacto con la realidad, con personas retraídas o disociadas. Bueno, esto ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Preguntas abiertas, siempre el lenguaje cognitivo. Preguntas abiertas, desarrollar un tema, construir narrativa del suceso y la ventilación emocional. Básicamente, ¿qué es esto? Son los 2 momentos de la conversación que van a tener junto a la persona. Preguntas cerradas cuando focalicen un tema para obtener información y demás. Bueno, por favor dígame su nombre completo, sus apellidos, su edad, el teléfono del que me llama, el celular, el teléfono de línea, ¿me puede brindar otro teléfono alternativo si lo tuviera? ¿En qué domicilio vive, por favor? Y todo ese tipo de preguntas concretas que van a servir para la recopilación. Ahora, las preguntas abiertas, de acuerdo a lo que hayan oído en medio de... Porque las personas siempre nos van a expresar, por ejemplo, yo estoy llamando porque me siento triste, por esto, por aquello. Bueno, a partir de ahí ya ustedes tienen un anclaje de dónde desarrollar un tema y desde ahí, como dice en la imagen, van a poder acompañar a que se construya la narrativa del suceso, ¿sí? Y generar junto a esa persona mediante el coping. ¿Recuerdan qué es el coping? El coping son
las técnicas que yo puedo ir aportando para generar la ventilación emocional. ¿Cuál es el propósito de mi pregunta? A veces preguntarnos demasiado sin tener claro el propósito o preguntarnos con un propósito de dudosa eficacia para la relación de ayuda, justamente eso no brinda ningún tipo de soporte, ¿sí? Y ahí la pregunta, debemos preguntarnos siempre cuál es el propósito de mi pregunta. ¿A qué apunto con lo que voy a preguntar? Justamente por eso deben oír activamente lo que la persona les dice. Algo que no es obviamente recomendable es cortar un llamado y atender otro llamado. Ustedes no están en un call center vendiendo cosas, ¿sí? Están brindando soporte emocional, auxilio psicológico mediante línea telefónica. Deben conocer, deben indagarse, ¿sí? Deben inspeccionar entre llamado y llamado cuánto tiempo deben priorizar para ustedes mismos, para ustedes mismas, ¿sí? Lo ideal es que, por eso los tiempos son de 10 minutos, que si sostienen un llamado de 10 minutos o de 15 minutos, después haya entre un llamado y otro la misma cantidad de tiempo. 10 minutos para que ustedes puedan despejarse, autoaplicarse alguna técnica, ir al toalete, tomar un té, algún jugo, lo que sea. Pero deben contar con esa cantidad de tiempo de por medio también para ustedes, ¿sí? Próxima imagen, por favor. Estrategias, resumir, clarificar, paráfrasis, repetición del contenido que describe una situación, una persona o una idea. Volvemos a los ejemplos. Ejemplo 1. Me extraña mucho porque no suele pasar tanto tiempo sin que me llame. Ella le suele llamar sin esperar a que pasen tantos días como en esta ocasión. Eso es lo que diría yo, ¿sí? En el caso de estar en la línea de teléfono. Le va a responder eso es, ¿sí? Ustedes están acompañando a la persona a que focalice en lo concreto y en lo real. Reflejo, devolución de la parte afectiva del mensaje cuando te acercas a sus sentimientos, empatizás y además das más información útil. Nuestras devoluciones, tal cual lo dice acá, es desde lo afectivo, desde lo emocional, ¿sí? En el mensaje que transmite la persona o cómo extraer un núcleo de la conversación. Va a ser esa devolución afectiva y emocional, ¿sí? Que también lo pueden generar con el agradezco y reconozco de vos, la frase de cabecera como sugerencia, porque es una rampa de salida esa frase para que la persona también conecte con esa devolución emocional que ustedes le van a hacer. Bien, siguiente imagen. Estrategias. Dirigir. Cuando la persona está en riesgo, su estado emocional le puede llevar a situaciones de riesgo, dar instrucciones claras y precisas. Recuerden, con lenguaje firme pero respetuoso. Actitud de seguridad y de control, de mi parte, ¿sí? Brindando seguridad en lo que digo y control con respecto a la situación. Que la otra persona perciba que yo estoy conduciendo la situación, que es manejable la situación y que la estoy conduciendo yo. Informar de la importancia de la instrucción, pormenorizar el motivo por el cual yo le estoy diciendo que realice eso o que la situación es esta. Evitar pedir permiso o sugerencias. Nosotros no estamos para sugerir ni para pedir permiso. No terminar con una pregunta ni dando opción a contraargumento. Esto es importante. Si yo digo que esto es blanco, para la persona en ese momento debe ser blanco. No se debe generar dudas ni le debo brindar yo la posibilidad, ¿sí?, a que lo tome como una duda o a que me contraargumente lo que le estoy diciendo.
reforzar positivamente el cumplimiento de la instrucción. En este caso, desde el recurso positivo, los recursos positivos identificados en la persona, reforzar la acción que se le ha pedido realice. Esto básicamente, en lo que es la negociación dentro de la psicología de la emergencia, son pasos de negociación, ¿sí? Bien, siguiente imagen. Negociar, la gente confunde mediar con negociar. Mediar es buscar un acuerdo común, y cuando vamos a mediar, la mediación se lleva a cabo en un ámbito preferentemente cerrado, cómodo, ¿sí? Con mucho respeto, y si es posible, sobre una mesa, un escritorio. Así se genera una mediación frente a frente, frente a costado. Una negociación, en cambio, una negociación, cuando uno va a negociar, ¿sí? Es ganar sin ceder. Yo cuando voy a negociar, voy a buscar el resultado que quiero, ¿sí? Y no voy a estar cediendo a las demandas, no estoy para ceder. Estoy para guiar a la persona y obtener mi resultado. Entonces tomen la imagen anterior casi como una negociación. Estrategias. Informar. Incertidumbre versus control. La información nos da control. La información disminuye la ansiedad y el estrés. De esto hablamos antes de ayer. Ustedes, cuando toman contacto con la persona, yo les decía, deben plantearle información concreta y específica, porque eso aporta tranquilidad. ¿Qué información proporcionar, en qué cantidad y detalle y en qué momento? Informar de todo aquello que contribuya a disminuir la ansiedad por desconocimiento. Dar información sobre lo que está sucediendo para que la persona afectada se sienta orientada. Ser sensibles a las necesidades de información en cantidad y profundidad que la persona afectada tiene. Tengan en cuenta que en el caso del COVID, la información todos los días, ¿de qué lugar la voy a obtener? De la información oficial, Organización Mundial de la Salud. Más allá que hoy en día hay como muchas cuestiones internas con la Organización Mundial de la Salud, porque de hecho hay muchos intereses entre naciones también, y está siendo muy criticada, pero guste o no, es la información oficial. También la información que suministran los ministerios de salud nacionales o las secretarías de salud nacionales y regionales. También la información que suministra la Cruz Roja o la Media Luna Roja Internacional. Esos tienen que ser los organismos oficiales donde ustedes obtienen la información todos los días, cuando comienzan el día, y la que van a ir sosteniendo a lo largo del día. Recuerden que esto cambia de un día para el otro, por eso deben hacerlo todos los días, ¿sí? Ser respetuosos con el ritmo que la persona marca y solo suministrar la información que pide. No voy a sobreinformar a la persona. Yo no soy un noticiero que voy a informar de toda la persona. Solamente le brindo la información que me solicita o respondo su solicitud. Ser descriptivos, basarnos en, bueno, acá en España, por ejemplo, tienen esa página donde todos los días está la información diaria sobre la situación de coronavirus en España. Ustedes deben aplicar lo mismo con la información en Bolivia. Ser objetivos, objetivas, evitar opiniones sin fundamento, impresiones o sensaciones. No están ustedes para dar puntos de vista, nunca. Ser constructivos, constructivas, subrayar la información positiva, motivar hacia el cambio de lo mejorable y adoptar y transmitir una actitud que muestre que confiamos en que este es posible, esto en realidad es posible o no. Siguiente imagen. Estrategias. Normalizar y resignificar. Bien. Normalizar y validar la experiencia de la persona afectada la va a ayudar a mantener su consideración de persona normal, tratando de asumir
procesar y afrontar una situación muy difícil. Recuerdan que ayer hablábamos que tenemos que ser muy precisos en esto cuando intervenimos junto a una persona. Si la persona no está afectada de COVID, pero siente los síntomas, yo, junto a la información precisa, por ejemplo, la que puedo obtener de la página del Ministerio de Salud de ese día, donde figuran los tips, ¿sí?, concretos y reales que uno padece cuando tiene COVID, lo que voy a hacer es confrontar a esa persona con esa información concreta, que es la información oficial, y de esa manera, con esa información, la persona va a comenzar a normalizar lo que está atravesando, a darse cuenta que lo que está percibiendo, lo que siente en sí misma, no se adecua a lo real, ¿sí?, que genera el COVID-19, y de esa manera, con información precisa, comenzamos a ayudar a que la persona normalice su situación. Normalizar no es suficiente. Resignificar pasa por hacer una traducción terapéutica de la vivencia de la persona como un intento de su organismo, incluyendo su psique, de hacer frente a la situación y recuperar el equilibrio. Justamente nosotros, por eso, no estamos para interpretar, ¿sí? No estamos brindando asistencia desde lo patológico, sino desde lo preventivo, psicológico, emocional, desde los primeros auxilios. Siguiente imagen. Estrategias. La distracción. La persona tiende a engancharse, entre comillas, atencionalmente en algún aspecto de su estado o de la situación que la paraliza, descontrola o interfiere con sus actuaciones de ayuda o día a día. La duración de la llamada se prolonga en el tiempo y toda la información relevante ya se ha proporcionado. Es lo que vengo diciendo hoy, debemos evitar el divague en estos casos. Entonces, lo adecuado es redirigir la conversación realizando un resumen de la situación y de las pautas o conclusiones y finalizar la llamada recordando a la persona el plan establecido. Si ustedes ven que la persona comienza con el divague y les comienza a relacionar lo que vive ahora con algo que vivió o con algo que le contaron o con algo que podría llegar a pasar, ustedes lo que van a hacer ahí es redirigir esa conversación, ¿sí?, brindándole un resumen de todos los temas tocados y de lo concreto de cada tema. En ese punto, ¿cómo lo pueden hacer? Sencillamente, con alguna frase que pueden tener anotada también como apoyo, que puede ser la siguiente. Permítame un segundo en esta conversación. Esa es la frase de apoyo de ustedes. Cuando la persona corta su diálogo, ¿sí?, que ya es un divague que no debemos sostener, ustedes al decirle, permítame un segundo, por favor, en esta conversación, inmediatamente, sin el espacio de 3 segundos, ¿cómo es que 3 segundos? Porque 3 segundos es el espacio de silencio que se da entre dos personas cuando están conversando. Entonces, ustedes, sin dar espacio a esos 3 segundos, inmediatamente le comienzan a hacer el resumen. Bueno, de lo observado, extraído de esta conversación, podemos resumir que usted cuenta con este recurso que me nombró, el cual es muy bueno, ¿sí?, que lo esté aplicando. Yo no estoy acá para decirle, le sugiero que lo siga aplicando. No, es muy bueno que usted lo esté aplicando. Estoy valorizando el recurso que estoy utilizando y es por esto que finalizo tranquilo esta conversación junto a usted, porque se encuentra saludable hasta el día de hoy. Ahí finalicé la conversación, no le estoy dando pauta como para que él se enganche luego en el divague o ella en esta conversación interminable, ni me haga relaciones de acá o de allá con cosas que no están sucediendo, ¿sí? Esto sí es una sugerencia para ustedes. Practiquen cuáles son las frases de apoyo que pueden necesitar y ténganlas anotadas en ese cuaderno, en ese recursero que les va a servir de apoyo a lo largo de todas las intervenciones. Siguiente imagen, por favor. Sí.
Las reacciones y estados emocionales. Bueno, comenzamos con la última parte de lo que tiene que ver con la intervención desde los auxilios psicológicos y emocionales en línea. La tristeza, hostilidad, enfado por las consecuencias de la situación, estar encerrados, encerradas, etc. También puede aparecer el miedo al contagio o la preocupación porque otra persona se contagie. La ansiedad, ¿sí? Por la situación o preocupación por el trabajo o el futuro. Acá abro un paréntesis. La gente confunde el ataque de pánico con la ansiedad y lamentablemente muchos colegas también. A ver, el ataque de pánico sucede ante el recuerdo quizás de una situación difícil que genera ¿sí? un malestar corporal concreto, ¿sí? Si bien ese malestar corporal es inmediato y no dura más de algunos minutos, ¿sí? Es una imposibilidad corporal que se genera por ese anclaje que es el recuerdo traumático. La ansiedad, en cambio, la ansiedad es la versión emocional propia ante otra situación emocional, de fuerte contenido emocional. Es mi aversión emocional hacia esa situación, ¿sí? Es lo que me genera emocionalmente esa situación. En cambio, si aparece algo a nivel de lo corporal, ¿sí? Por la situación o el recuerdo, ¿sí? Traumático, ya cuando aparece lo corporal, ese impedimento, muchas personas lo llaman estado de shock, pero el shock en sí aparece en situaciones de emergencia de otro tipo. ¿Sí? Si aparece el impedimento corporal, estamos hablando de panic attack o ataque de pánico. Pero comprender bien la diferencia, esto es lo mismo cuando hablamos de estrés y disociación, que se confunden. El estrés y la disociación van siempre juntos, pero son dos situaciones totalmente diferentes. Obviamente se interviene de manera diferente y en el ámbito clínico se diagnostica de manera diferente, ¿sí? Pero son muy sutiles las líneas y debemos conocerlas para no incurrir en el error, porque generaríamos, obviamente, de manera indirecta malestar en la persona. El retraimiento o sentimientos de soledad es totalmente normal que aparezcan también, y la culpa por no haber evitado situaciones de contagio. Y también aparece muchas veces la culpa cuando hay fallecimientos de por medio, ¿sí? Y esas personas son más jóvenes, esta culpa de tendría que haber muerto yo, esa persona era más joven, no era un niño, o era una niña, etcétera, etcétera. Es totalmente normal que aparezcan estas situaciones. Nosotros en la intervención telefónica no estamos para reprimir esas emociones, ni estamos para decirle, no te sientas mal, ya va a pasar, mira, hace esto que se te va a pasar, tomate un té que te vas a mejorar. No estamos para eso. Nosotros, con mucho respeto, vamos a oír las emociones que esa persona tiene para expresar. Siguiente imagen, por favor. Estados emocionales. La tristeza es adaptativa, ¿sí? Motivada y de una intensidad moderada. Se mantiene el funcionamiento básico, orgánico, emocional, mediante el momento en que atraviesa la tristeza a la persona. Es desadaptativa cuando no tiene motivo, ¿sí? Genera una gran intensidad de desesperanza, riesgo autolítico y gran afectación del funcionamiento habitual. A ver, ¿cuándo esa tristeza es desadaptativa? Es muy fácil, lo venimos hablando hace 2 días. Recuerden que el ser humano, como mamífero, como mamífera, somos los únicos que generamos estrés mental por pensamiento. Y recuerden que nuestro cerebro, que es muy antiguo, tiene millones de años de antigüedad, ¿sí? Fue diseñado para interpretar, prejuzgar, evaluar, etcétera, etcétera, a un modo defensivo en aquellos tiempos. Justamente en estos tiempos, como mantiene el mismo formato y no se adecua, genera todo el estrés, ¿sí? Y genera todas estas emociones llamadas negativas, pero sabemos que ninguna emoción es negativa porque todas las emociones
transmiten algo, y termina siendo un pensamiento desadaptativo, el cual se traduce en una emoción como la tristeza desadaptativa, la cual no posee motivo y sí tiene una gran intensidad de desesperanza, de riesgo y una gran afectación del funcionamiento habitual. ¿Sí? Bueno, recordando empatía, escucha activa y facilitar la ventilación emocional y permitir y acompañar el llanto es lo que va a ayudar a que estas personas puedan ir corriéndose justamente de la tristeza. Siguiente imagen, por favor. Estados emocionales, hostilidad. Es adaptativa a la hostilidad cuando es motivada y relacionada directamente con el acontecimiento. La expresión de enfado breve en el momento que surge el estímulo, sin grandes dramatismos y no busca culpables. Es desadaptativa esa hostilidad cuando no posee conexión directa con el acontecimiento, cuando genera gran intensidad, es de gran intensidad y es desplazada y prolongada en el tiempo, y se promueve en sí mismo, con mucho dramatismo, con culpabilidad desproporcionada. Volvemos al ejemplo anterior. Recuerden, el ser humano no es el único mamífera que genera estrés mental desde y por sus propios pensamientos. Esa es la bien de una hostilidad desadaptativa, hostilidad que carece, recordando la hostilidad y no supone riesgo. Esta imagen, por favor. Esta emoción, cuando hay una respuesta ante un peligro real, es proporcionada y permite otras respuestas de afrontamiento. Es desadaptativa cuando la respuesta es ante un peligro imaginario y poco probable, ¿sí? Y cuando la respuesta es demasiado intensa y desproporcionada al estímulo. ¿Esto qué genera? Genera un bloqueo. Volvemos a lo mismo cuando esto surge desde la evaluación, desde la duda, el temor, la interpretación, las respuestas, ¿sí?, emocionales se tornan desadaptativas ya que están fuera del foco real. La escucha activa y la expresión emocional mediante el poner palabras facilita el afrontamiento emoción, que es la siguiente imagen, por favor. La ansiedad, cuando desaparece con la desaparición del amenazante. Es proporcionante otras respuestas de afrontamiento. Es adaptativa cuando se mantiene en el tiempo, tiene picos cuando ya irritación y cuando hay síntomas físicos persistentes en el tiempo. ¿Cuáles son estos síntomas físicos? Son los famosos anclajes emocionales. Un anclaje emocional es aquel dolor o marca en el cuerpo, ¿sí?, que es visible cuando algún tipo de emoción no es tramitada, cuando la emoción no es expresada, es retenida, es contenida dentro de sí mismos, dentro de sí mismas. Con el tiempo puede generar en dolores focalizados, corporales, ¿sí?, o en marcas generalmente son marcas rojas en el cuerpo, o también se pueden expresar como algún tipo de rosácea sobre la piel, que es cuando comienzan a aparecer esos anclajes emocionales o síntomas físicos. Brindar seguridad y control, sí, es positivo, y brindar técnicas de desactivación es positivo. Eso ayuda a normalizar. Ayer practicamos una técnica de desactivación. ¿Recuerdan? Invitan a la persona a que observe de 3 a 5 elementos en la habitación. Invitan a la persona
a que con los ojos cerrados toque de 3 a 5 elementos que estén al alcance de su mano, invitan a la persona, esto en caso de que la persona tenga COVID, ¿sí? Invitan a la persona, ¿sí?, a que oiga de 3 a 5 sonidos y luego con lo que tocó, con lo que observó y con lo que oyó, comienza a describir detenidamente el aspecto de cada sonido, de cada objeto que tocó, de cada objeto que visualizó. Si la persona no tiene COVID, pueden incluir las otras dos emociones, la olfativa y la gustativa. De hecho, si tiene COVID, o si presumen que tiene COVID, no, porque el olfato y el gusto justamente se ven afectados, ¿sí? Pero esa es una técnica de desactivación y de integración de los sentidos. Siguiente imagen. Estados emocionales, el retraimiento, ¿sí? Desde lo adaptativo, se trata de una persona reservada o presumiblemente puede estar en un estado de shock post-impacto, ¿sí? Desadaptativa, quiere hablar y no puede expresar palabra, y el estado confusional, se alarga en el tiempo, ¿sí? Justamente el retraimiento desadaptativo, ¿sí?, es conductor a un posible estrés agudo. Entonces, dar seguridad y control es positivo, implicar a la persona en tareas de apoyo a otras personas del teléfono, ¿sí? Recuerden que podemos estar hablando de una persona reservada, pero es un recurso posible, dado que si la persona es reservada o quizás algo retraída, ¿sí?, como nadie la va a estar observando por medio de la línea telefónica, pueda expresarse y explayarse mucho más cómodamente y de esa manera abrirse. Es positivo brindar seguridad y control, implicarla en tareas de apoyo a otras personas a través del teléfono, ¿sí?, y valorizar el tiempo y la disposición. Bueno, una imagen más falta de este tema. Vemos esta última imagen y como el día de ayer, en esta ocasión vamos a hacer un break, un corte de 5 minutos, porque nos toca un tema más que nos va a llevar aproximadamente 25 minutos, ¿sí? Bien. Ahí estamos. La culpa. La culpa es adaptativa cuando se expresa a través de pensamientos y se dirige hacia un hecho concreto, ¿sí? Por ejemplo, que la persona se diga, lo hice mal, lo he hecho mal. Hay un deseo de reparar, que aunque sean pensamientos irracionales, me tenía que haber dado cuenta, no desborda ni tortura, ¿sí? Aunque sean pensamientos irracionales y la persona se diga, me tendría que haber dado cuenta, ¿sí? Esos pensamientos no desbordan ni tortura. O sea que es adaptativa cuando la persona puede observar la posibilidad de resignificar esa culpa y puede contactarse con recursos para aplicar en la misma. Es desadaptativa cuando se expresa a través de emociones y hacia la totalidad de la persona, que se diga a sí misma, soy un desastre, que de hecho no raya en lo real eso, sino en lo que no es real, ¿sí? Cuando se expresa desde la pasividad y autoexigencia, y en el autodesprecio y conductas autolíticas. La escucha activa es recomendada en esta situación, facilitar la expresión, que la persona pueda expresar todo esto por lo cual está atravesando, ¿sí? Y preguntarle a la persona, si lo hubieras sabido, si vos hubieras sabido sobre esto, ¿realmente hubieras podido hacer algo? ¿Sí? Porque generalmente las personas tienden a culparse de situaciones que tampoco hubieran sido alcanzables o solucionables por ella misma, ¿sí? Pero, como les decía hoy, por ejemplo, en la culpabilidad de la muerte, tendría que haber sido yo, que soy adulto, en vez de esa persona que es joven.
pero la muerte no me iba a buscar a mí porque era adulto y lo iba a dejar a la persona. O sea, por alguna causa o razón preexistente o concreta, le tocó a esa persona y a mí no. ¿Sí? Siempre tenemos que orientar a lo concreto y a lo real. Bien, con esto terminamos la fase de lo que es con intención la intervención, ¿sí? Mediante líneas telefónicas. Ahora les propongo, yo en mi reloj tengo que son las 17:50 acá en Buenos Aires. Les propongo un break de 5 minutos, ¿sí? Y en 5 minutos en punto, nos conectamos todos y todas de nuevo y vamos a comenzar a profundizar en lo que es la técnica de post-intervención preventiva, círculo activo vital integrador, técnica de CAVI, y para la reorganización emocional, autorregulación del estrés e integración de los sentidos. En 5 minutos en punto nos volvemos a ver.